Listo, entonces les recuerdo lo que quedamos la semana anterior. Recordemos lo de rango, lo de dominio, lo de codominio y las representaciones de una función que se podía hacer por una gráfica, por una fórmula o por una tabla. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de eso? Listo. Entonces vamos a ver hoy funciones de variable real. Entonces, una función de variable real es aquella cuyo dominio y rango son el conjunto de los números reales o subconjuntos de números reales. Hay que tener en cuenta eso, recordar cuáles son los números reales, recuerde que son los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales, esos son los números reales. Si ya se sale de ese conjunto, entonces no es una función de variable real. Tenemos aquí un ejemplo, dice, realizar una tabla para algunos valores de x, luego trazar el bosquejo de la gráfica de la función h de x igual x al cuadrado menos 2x. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a mirar cómo, a recordar cómo hallamos los valores para determinar la gráfica de esta función. ¿Listo? Vamos a mirar. Entonces, esta función es la que estamos mirando acá. H de x, x al cuadrado menos 2x. Eso es lo que vamos a hacer. Listo. Entonces, miremos acá. Entonces dice, realizar una tabla para algunos valores de x, luego trazar el bosquejo de la gráfica de la función h de x igual a x al cuadrado menos 2x. ¿Cómo se hace eso entonces? Miremos acá. Entonces, lo primero es elaborar la tabla con algunos valores reales. Eso es lo primero que vamos a realizar. ¿Listo? Entonces, digamos, si x es igual a menos 2 en este caso, quiere decir que donde está x lo voy a reemplazar por ese valor de menos 2. Entonces va a quedar de la siguiente forma. H de x, que sería h de menos 2, si lo ven aquí, igual. Entonces, menos 2 todo elevado al cuadrado, menos 2 veces x. ¿Y quién es x? Menos 2. Entonces, 2 veces, abro paréntesis, menos 2. Es decir, que los voy a multiplicar. Y esto es igual. Entonces, es igual a menos 2 elevado al cuadrado. Entonces, es menos por menos más, queda positivo el resultado de esa operación. Y 2 por 2, porque acuérdense que 2 al cuadrado es 2 por 2 igual a 4. ¿Listo? Miramos ahora, aquí tenemos que operar signos, este menos con este menos. Menos por menos da más, y 2 por 2, 4, ¿listo? Y 4 más 4 nos da 8. Este sería entonces nuestro primer valor de la tabla, este valor. ¿Listo? Seguimos entonces con el siguiente. Si x fuera menos 1, entonces, ¿qué pasaría? Lo mismo, reemplazamos donde está x por ese menos 1. Lo reemplazamos por ese de menos 1. ¿Sí lo ven acá? Entonces, lo elevamos al cuadrado también. Menos 2 veces x, en este caso, menos 2 por menos 1. Y nos da el siguiente resultado. Entonces, menos 1 elevado al cuadrado sería menos por menos más, y 1 por 1, 1, ahí está, más, menos por menos más, y 2 por 1, 2. Entonces, 1 más 2 igual a 3. Ese sería nuestro segundo valor para la tabla. Entonces, estos son los valores que yo voy a colocar en la tabla. ¿Listo? Seguimos entonces con el siguiente valor que nos dan ahí. Entonces, seguimos. ¿Qué pasa si x fuera igual a 0? Entonces, lo mismo, reemplazamos donde esté x por el valor que nos están diciendo que debemos reemplazarlo. Entonces, h de 0 es igual a 0 al cuadrado, ¿cierto? Menos 2 por 0, y esto nos va a dar 0. Entonces, 0 al cuadrado es 0. Y 2 por 0 da 0. Y 0 menos 0 da 0. Ese sería nuestro tercer valor de la tabla que vamos a realizar. Listo. Seguimos con el siguiente. Entonces, miremos acá. Si x fuera 1, entonces lo mismo, reemplazamos donde está x por 1. Entonces queda h de 1 igual a 1 al cuadrado menos 2 por 1 igual a 1, porque 1 por 1 da
1, ¿cierto? Menos 2 por 1, 2. Y hacemos la resta entre estos dos números. ¿Sí es la diferencia con estos? Que aquí, como estábamos multiplicando por un número negativo, él cambia el signo de la operación a positivo. ¿Sí lo ven acá? En cambio, como estamos operando por un número positivo, estamos reemplazando por un número positivo, la operación ya cambia, queda negativa, luego se convierte en una resta. Y entonces, tenemos aquí signo negativo. El signo negativo. Entonces, hacemos la resta. Acuérdense, debo 2 pesos y pago 1. Quedo debiendo 1. Y recordemos que tenemos que colocar este número en la tabla de valores. Listo. Seguimos con el siguiente. Si X fuera 2, entonces tenemos que mirar qué pasa al reemplazar por 2 positivo en esta función. ¿Listo? Entonces, h de 2 igual 2 al cuadrado menos 2 por 2. Entonces, 2 al cuadrado es 4. Menos, porque no hay otro signo negativo, sino es positivo, y acuérdense que menos por más menos, 2 por 2, 4. Y tengo 4 y le resto 4, el resultado es 0. Entonces, tenemos que tener en cuenta también este valor para nuestra tabla de valores. ¿Listo? Para nuestra tabla de valores. Listo. Listo. Ahora, ¿qué pasa si X es igual a 3? Es lo mismo. Tenemos que reemplazar. Aquí lo estamos reemplazando, ¿sí lo ven? H de 3 igual a 3 a la 2 menos 2 por 3. Entonces quedaría de la siguiente forma. 3 a la 2, eso es 3 por 3, y 3 por 3, 9. Menos, por este menos de acá. 2 por 3, 6. Y tengo 9 menos 3, eso es igual, y menos 6, perdón. Tengo 9 menos 6, eso es igual a 3. Entonces, encierro porque es el valor, el resultado es el valor que voy a tener en cuenta para realizar la tabla y luego el bosquejo de la gráfica. ¿Listo? Listo, ya tenemos esos valores. Recuérdenlos, por favor, que son estos. Aquí está. Entonces, por lo tanto, la tabla de valores se tiene que realizar. Por lo tanto, la tabla de valores para X igual a menos 2. O sea, estos son los valores que nosotros colocamos reemplazando a X. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Esos fueron los valores que colocamos. Entonces, miremos acá. Recordemos los valores que nos dio al reemplazar, ¿no? Entonces, cuando nosotros reemplazamos a X por menos 2, H de X nos daba 8, ¿sí? ¿Se acuerdan? Acá atrás. Miren, daba 8. Ahí está el valor. Estos son los valores que van en Y o en H de X en este caso. O sea, en la parte de abajo de la gráfica. Entonces, vamos ahí. Cuando reemplazamos por menos 1, H de X nos dio 3. Cuando reemplazamos por 0 a X, H de X nos dio 0. Cuando reemplazamos por 1, H de X nos dio menos 1. Cuando reemplazamos a X por 2, H de X nos dio 0. Y cuando reemplazamos a X por 3, H de X nos dio 3. Y vamos a corroborar esa información acá en los ejercicios que hicimos. Miren, 8, 3, 0, menos 1, 0 y 3, que son los valores que tenemos aquí en la tabla. 8, 3, 0, menos 1, 0 y 3, correspondientemente al valor que se reemplazó. ¿Listo? Así se hace la tabla de valores. Siempre, niños, la X o la variable independiente va en la parte de arriba y la variable dependiente va en la parte de abajo. Recuerden que este también se llama abscisa, X se llama abscisa, y las de abajo se llaman ordenadas, las de Y o H de X en este caso, se llaman ordenadas y X se llaman abscisas. También reciben ese nombre cuando se van a graficar en el plano cartesiano.
Y tenemos nuestra gráfica. ¿Cómo hacemos nuestra gráfica? Entonces, ¿qué hacemos? Trazamos el eje X, si lo ven aquí, y el eje Y. Y sobre el eje X vamos a trazar los puntos que dimos para X. En este caso, entonces, está -2. Recuerde que deben estar a la misma distancia entre todos, ¿cierto? Entonces, -2, aquí está trazado -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Ahí están trazados los puntos que tenemos en la tabla, los tenemos que trazar. ¿Listo? Acuérdese, el eje X va en la horizontal, en la línea horizontal, y el eje Y va en la vertical. Las abscisas y las ordenadas. ¿Listo? Entonces, ahora, h de x. Entonces, ¿cómo hacemos? Nos ubicamos en el punto 2 aquí, en el -2, perdón. Y vamos a buscar el 8 en Y. Entonces, subimos hasta que encontramos el 8 en Y. Y colocamos un puntico. Eso es lo que se hace. ¿Listo? Luego, buscamos a -1 en X, mírenlo aquí, y subimos o bajamos según sea h de x. Entonces, h de x dice que es 3, o sea, es positivo, subimos, y encontramos que aquí está el 3. ¿Sí lo ven? Ahí está el 3, y ahí ubicamos el puntico, donde se intersecan entre el 3 y el -2, perdón, donde se interseca -1 y 3. ¿Listo? Colocamos el punto. Ahora, dice que cuando vale 0, x, h de x vale 0. Es decir, que es el punto de origen. El centro donde se intersecan los dos ejes, ese va a ser el punto 0, 0. ¿Listo? Ahí se ubica. No hay que subir, no hay que bajar. Es la intersección entre los dos ejes, el eje X y el eje Y. ¿Listo? Buscamos el siguiente punto. Entonces es 1 con -1. Entonces nos ubicamos en el 1, en el eje X, y buscamos a -1 en el eje Y. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Subimos o bajamos? Bajamos porque es negativo. Entonces aquí queda -1 y colocamos el punto ahí. ¿Listo? Ahora dice, cuando X es 2, h de x es 0. Entonces, cuando x es 2, aquí estamos, h de x es 0. Es decir, que queda el punto sobre el eje x. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, vuelvo a repetir. Cuando x es 2, o sea, me muevo en x, h de x es 0. O sea, no me muevo de ahí. Ahí coloco el punto sobre el eje x. ¿En dónde? En el punto 2. Listo. Cuando x es 3, que está acá, h de x es 3, es decir, que subo hasta encontrar el 3 en el eje Y, y donde se intersecan, les coloco el punto. Ese es el punto. Ahora, ¿qué hacemos? Unir los puntos. Los unimos y nos damos cuenta que nos da esta gráfica de esta forma. ¿Listo? Nos da de esta forma, en este caso. ¿Por qué nos da esta forma? Porque está al cuadrado. Entonces, esta se llama una función cuadrática. Después vamos a verla bien. Esta es una función cuadrática. Y la función cuadrática tiene esta forma, como de una parábola. De una parábola. Entonces, siempre todas las funciones cuadráticas tienen esta forma. Otra cosa que les voy a explicar acá. Entonces, aquí, este cuadrante es el primer cuadrante. Este es el cuadrante 1. Entonces, para que ustedes lo sepan, este es el cuadrante 1, este es el cuadrante 2, se escribe en números romanos. Este de acá, donde están todos negativos, es el cuadrante 3. Se escriben en números romanos, ¿listo? Cuadrante 3, y este es el cuadrante 4. Así se escribe. Es decir, que contamos a partir de acá y termina acá. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Para que sepan la ubicación de los cuadrantes. Va en forma en contra de las manecillas del reloj y empieza acá, donde todos los números son positivos. Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? El método gráfico de indicar funciones. ¿Cómo se hace eso?
Entonces, para comprobar que una gráfica describe una función, se trazan líneas rectas verticales y se verifica que cualquier recta vertical corta la gráfica de la función en máximo un solo punto. Si ya al trazar la recta sobre la gráfica marca más de un punto, se dice que no es función. ¿Listo? Perdón. Entonces, en el caso que una recta corte la gráfica en más de un punto, se afirma que la gráfica no corresponde a una función. Yo les había enseñado a ustedes cómo identificarlo en un diagrama de Venn, en este caso sagital, perdón, un diagrama sagital, pero aquí lo vamos a hacer sobre la misma gráfica. Recuerden que el ejercicio del taller anterior de la actividad en PDF nos pedía determinar si las funciones eran o no eran funciones, si las gráficas eran o no eran funciones. Entonces vamos a mirar cómo se hace. ¿Listo? Vamos a mirar el siguiente ejemplo. Dice, identificar cuáles de las siguientes gráficas corresponden a la representación de una función y explicar la respuesta. Para esto tenemos que tener clarito que una función es una relación entre dos conjuntos donde el conjunto de salida tiene una única imagen en el conjunto de llegada. Es decir, todos los elementos del conjunto de partida solo pueden tener una sola imagen en el conjunto de llegada, para que comprendan eso, por favor. Miremos lo siguiente. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos la gráfica aquí, ¿cierto? Trazamos dos verticales. ¿Cuáles son las verticales? Estas, las que están en rojo. Se trazan las verticales, tanto a un lado como al otro lado. Aquí está en el cuadrante, esta vertical está en el cuadrante 1, 4 y esta está en el 2, 3. ¿Listo? Entonces, la trazamos. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, esta gráfica ocupa prácticamente los cuatro cuadrantes del plano cartesiano. Entonces, trazamos esta y trazamos esta. Y vamos a verificar a ver si es o no es función. Ustedes me van a decir si lo es o no lo es. Entonces, ¿dónde lo trazamos? Sobre cualquier punto del eje X. En este caso se trazó sobre el punto -1 y vamos a mirar. Observamos que aquí, mire, interseca con la gráfica en un punto y en un segundo punto. Entonces, ahí ustedes ya pueden sacar conclusiones. Trazamos la otra en el otro cuadrante y nos damos cuenta que también pasa lo mismo. Sobre el punto 1 en X, observamos que aquí interseca y aquí interseca. Acuérdense que el conjunto de partidas son los elementos en X y el de llegada son los elementos en Y. Entonces, ¿es o no es función esa gráfica? Por favor, contesten. No, señora. No. ¿Por qué razón no es una función? Porque tiene más de una imagen. Tiene más de una imagen. En este caso, aquí tiene para 1 tendría 2 y para -1 sucede exactamente lo mismo. También tiene 2. Muy bien. ¿Listo? Miramos otro ejemplo. Ahora miramos esta gráfica. Lo mismo, trazamos. ¿Cuántas tengo que trazar? Las que necesite para saber si es función o no es función. ¿Listo? Yo puedo trazar las que yo quiera. En este caso se trazó una en el cuadrante 2, 3 y 2 en el cuadrante 1, 4. Entonces, se traza sobre un punto del eje X. En este caso, sobre este punto que está acá, parece que es menos 0,5. ¿Listo? Y vamos a ver si es o no es función. Si interseca con la gráfica en un solo punto, es función. Miramos acá, ¿listo? Seguimos corroborando, entonces se traza esta y observamos solo un punto. Entonces pasa por el punto 1 en X y observamos que interseca solamente en un punto en la gráfica que es -1. Se traza otra, esto es como 1.5, ¿listo? Y observamos cuántos puntos de intersección tiene con la gráfica. Listo, pregunta, ¿esta gráfica representa una función? Yo diría que sí. ¿Por qué? Porque solo tiene una imagen. Cada elemento de X hasta ahora tiene una sola imagen, por lo tanto es una función. Excelente, muy bien. Pongamos mucha atención a esto porque es probable que le salga en la prueba objetiva. Listo, vamos a mirar la siguiente. Esta es parecida a la del ejercicio que hicimos la vez pasada en el taller de PDF, de identificación de funciones.
Entonces, lo mismo. ¿Ustedes qué hacen? Trazan las líneas que necesiten, pero tienen que ser verticales, horizontales no, porque es que se ve si son funciones es con las verticales. Entonces, verticales paralelas al eje Y, ¿listo? Entonces, trazamos sobre la gráfica una o dos o las que necesiten para saber si verdaderamente esta gráfica es una función o no es una función. En este caso solo se trazó una en el cuadrante 1, 4, ¿cierto? ¿Qué pasa por el valor 4 en X? Y miramos lo siguiente, ¿qué pasa aquí? Aquí hay un punto de intersección con la gráfica, pero en la parte inferior también hay un punto de intersección con la gráfica. Entonces, esta gráfica que representa un círculo, una circunferencia, ¿es o no es una función? No es una fusión, No es una función. ¿Por qué? porque tienen dos imágenes. Porque el 4 en este caso, el elemento 4 en X tiene dos imágenes en Y. Y como la definición dice que solo debe tener una sola imagen, esta ya deja de ser una función. Es decir, que de estos tres ejemplos, la única que es función es esta, la de la mitad. ¿Listo? Vamos a mirar el siguiente ejemplo que dice lo siguiente. Determinar el dominio de cada una de las siguientes funciones. Entonces tenemos la siguiente función, f de x igual a la raíz cuadrada de 6x menos 3. ¿Listo? Vamos a mirar, observen bien esa gráfica. Imagínense dándoles valores a X, son los valores que uno quiera realmente. Pero cuando es raíz, hay unas restricciones y ahorita las vamos a mirar. Entonces, vamos a determinar el dominio de esa función. Y les voy a enseñar cómo se determina el dominio para cualquier tipo de función, en este caso con este ejemplo. F de x igual a la raíz cuadrada de 6x menos 3. Entonces tenemos lo siguiente, listo. Para determinar el dominio de una función se debe tener en cuenta que en los números reales la raíz cuadrada de números negativos no está definida. ¿Entendido? No está definida. Es decir, que si en el resultado nos da raíz cuadrada de menos 1, eso ya deja de ser real, pasa a ser plano de los números complejos o imaginarios. Acuérdense de eso. Las raíces negativas no existen en los reales. ¿Listo? La raíz cuadrada de un número negativo no está definida. Por tal razón, el dominio de la función es dominio de f igual a x. Así se escribe el dominio en forma de conjunto, en notación de conjunto. X pertenece a los reales tal que, esos dos puntos significan tal que 6 de x menos 3 debe ser mayor o igual a 0. ¿Qué significa eso? Que debe partir desde 0. Si ustedes colocan a x con números negativos, le van a dar raíces cuadradas negativas y resulta que las raíces cuadradas negativas no pertenecen a los números reales. Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, reemplacemos por menos 1 a x. Entonces quedaría 6 por menos 1. Daría raíz cuadrada de menos 6, ¿cierto? Menos 3. Y menos 6 menos 3 daría raíz cuadrada de menos 9. Y la raíz cuadrada de menos 9 no está definida en los números reales. En los números reales no está definida. ¿Listo? Solo en los imaginarios. Solo en los imaginarios está definida o en los complejos. Entonces no me vayan a decir que 3. No me vayan a decir menos 3, porque si ustedes hacen la operación de 3 por 3 da 9 positivo. Y de menos 3 por menos 3, menos por menos más, y 3 por 3, 9. O sea que si yo cojo el menos 3 y digo que la raíz cuadrada es menos 3, recuerden que estamos multiplicando el menos 3 dos veces y esto siempre va a dar positivo. Lo mismo que 3 por 3, eso siempre va a dar positivo, nunca va a dar negativo. Luego, por esa razón, este señor no pertenece a los reales. Las raíces negativas cuadradas no pertenecen a los reales. Y ya aquí les estoy demostrando por qué, en esta parte. Tengan en cuenta siempre esta partecita. ¿Listo? Entonces, aquí lo que nos está diciendo en esta parte del dominio de f, les voy a mostrar bien con el puntero. Esta parte nos está diciendo es que los valores que debe tomar x deben ser iguales o mayores que 0. Es decir, si voy a hacer una tabla de valores, debo partir de 0 para hacerla.
menos de 0, por debajo de 0, no puedo tomar valores porque ya les demostré aquí que nunca vamos a encontrar en el conjunto de los reales un número multiplicado por sí mismo que me dé una raíz negativa de cualquier número en este caso. De las raíces cuadradas, claro está, porque hay unas raíces cúbicas que sí están en los reales. ¿Listo? Entonces vamos a seguir acá. Miren la gráfica. Entonces, cuando yo hago ese reemplazo por valores, varios valores, no solo uno o dos, tiene que ser varios. Entonces nos damos cuenta que el dominio de esa función x que debe pertenecer a los reales, tal que x debe ser mayor o igual que 0,5. Que 0,5. ¿Listo? ¿Por qué? Porque al reemplazar a x por 0,5, nos damos cuenta que empieza en 0 la imagen de 0,5 en este caso sería 0, ¿cierto? Y empieza a subir, a subir, a subir y reemplazamos por más valores. Los que ustedes quieran, el número que ustedes quieran. Recuerde que los reales son infinitos. Entonces, pueden reemplazarlos por los valores que quieran. En este caso puede ser 1, 1, 5, 2, 2, 5, 3, 3, 5, 4, 4, 5. ¿Listo? Y vamos a ver que esta es la forma que tiene esa gráfica. Va a ascender, va a ascender, va a ascender. ¿Listo? Entonces decimos que el dominio está dado por el conjunto de números en x mayores o iguales que 0,5. O sea, el dominio, acuérdense, es los números que yo tengo de partida, en el conjunto de partida. Ese va a ser el dominio. Siempre se observa en la gráfica en X. Y acuérdense que el codominio son todos los elementos de Y. Pero ¿cuál es lo más importante de Y? El rango. El rango es el más importante. Pero en este caso estamos hallando el dominio. Entonces el dominio para esta gráfica es lo que nos dice acá, que lo voy a subrayar para que se den cuenta, este pedacito. Todo esto. Entonces para que lo tengan en cuenta. Todo este pedacito. Esa es la condición que nos están dando. Que el dominio empieza en 0. Eso es lo que quiere decir esto. Que el dominio empieza en 0,5. Cuando X toma valores mayores o iguales a 0,5. Ese va a ser el dominio. O sea, toda esta gráfica aquí así. De acá hasta allá. ¿Cierto? Todos estos elementos de acá van a ser nuestro dominio a partir de 0,5, cualquier valor mayor o igual que 0,5. Eso es lo que tenemos que entender ahí. Ese va a ser el dominio. El dominio siempre es en el eje X. ¿Listo? Vamos a ver, niños, creo que alcanzamos a explicar solo este ejercicio. Entonces, después de esto, no les dejé actividad para esto porque tienen la prueba objetiva. Sin embargo, vamos a hacer ejercicios también de hallar el dominio en funciones. ¿Listo? Más adelante. Miremos esta, entonces. H de x igual a x menos 2, x más 3. ¿Qué hay aquí? Mire, observemos lo siguiente. Porque aquí hay más restricciones. Acuérdense, en el anterior, porque era una raíz cuadrada, nos toca tener cuidado con los negativos. Ahora miremos aquí qué pasa. Entonces, dice, en este caso se debe tener en cuenta que la división por 0 no está definida. ¿Listo? Es decir, que en el denominador no me puede dar 0. Donde me dé 0 en este denominador, acá. Recuerden que eso no está definido, no existe, luego vamos a cometer un error. Entonces hay que tener cuidado que los valores que nosotros reemplacemos a X en el numerador y en el denominador, tener cuidado que ese valor acá en esta operación no me dé 0. Donde me dé 0 nos queda mal. Entonces miremos acá, ¿cuál sería el número que te tomaría X para que nos diera 0? Sería menos 3, ¿cierto? Porque menos 3 más 3 nos daría 0. Es decir, que X no puede ser menos 3, si no queremos que aquí nos dé 0. Si no queremos cometer ese error. Entonces dice, luego el dominio de la función está definido por todos los números reales diferentes de menos 3. Lo que yo les decía, menos X no puede ser menos 3 porque si no, nos sale un error porque en el denominador nos va a quedar un 0 y no está definida la división por 0. Ya que al reemplazar X por menos 3 en la función h de x se tiene que el denominador es 0, lo que les acabo de decir.
¿Listo? Entonces, por tanto, el dominio de la función es dominio de la función igual a x que pertenece a los reales, tal que x debe ser diferente de menos 3. Es decir, puede tomar cualquier número de los reales menos al 3. Observemos aquí. Entonces, si nosotros hiciéramos la tabla, observamos, miren aquí, por favor, aquí les voy a marcar, observemos que no toma valores, se acercan a él, pero nunca los toma. ¿Qué podemos hacer? Trazar aquí una línea, y nos vamos a dar cuenta que nunca va a tomar X, o sea, nunca menos 3 va a tener imagen. Pero si observamos, la gráfica se acerca a menos 3, pero nunca va a tomar el valor de menos 3. Siempre está por encima o está por debajo. X no puede tomar el valor de menos 3 porque el denominador nos quedaría 0. Y acuérdese que eso no se puede realizar una división por 0. Entonces, nos damos cuenta que X puede tomar cualquier valor por debajo de menos 3 o por encima de menos 3. El resto de valores sí los va a tomar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar lo siguiente, que siempre se va a acercar a menos 3, pero nunca lo va a tomar. Y aquí observamos que aquí sigue avanzando y avanzando y avanzando. Y se nos crean como dos gráficas cortadas. ¿Sí la ven? Una a este lado, mírenla, es esta, la moradita de este lado, y otra a este lado, pero nunca van a tocar a menos 3. Esa es la separación entre ellos, entre estas dos gráficas. ¿Y qué representan? A esta función. Esta es la función que están representando esa gráfica. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿listo? Entonces el dominio dice que todos los valores de los reales, exceptuando el menos 3. Por eso les trazo aquí, les muestro que el menos 3 no lo está tocando por ninguna parte. Se acerca, pero nunca lo toma. Donde lo tome, estamos cometiendo un error porque la división por 0 no está definida, no existe. ¿Entendido? Listo. Entonces, debemos tener en cuenta esto, que en la gráfica de la función se observa que la función no tiene imagen para el valor de x igual a menos 3, que es lo que les acabé de mostrar. ¿Listo? Aquí está que no tiene imagen y siempre se va a acercar la gráfica por derecha y por izquierda, pero nunca va a tomar el valor de menos 3. ¿Le quedamos así entonces, niños y niñas, caballeros, señoritas?